¿Estás? Buen mediodía para nosotros. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen mediodía. Aquí en Colombia todavía estamos en la mañana. Bien. Buenas tardes para ustedes, ¿no? Sí, y entonces, siempre... mucho gusto, Mila, en conocerte. A Marcelo ya lo conocía, pero mucho gusto, Marcelo, de que estés acá. Estemos conversando. Muy emocionado. Me encanta esto. No soy un hombre mediático, así que debo tener cuidado en no entusiasmarme como si fuera una sobremesa después de varios vinos, ¿no? Entonces, sobre todo porque es la mañana temprano allá. Si ya estamos como sobremesa de vino, es muy temprano. No, yo te cuento, durante la pandemia hacíamos esto, hablamos con gilenses en España, en Holanda, en Italia, medio andábamos buscando la pista de la gente que vivía afuera, a ver cómo vivían este tema de la pandemia. Después nos gustó esto de poder seguir hablando con vecinos, vecinos que viven en otros lados, y yo me acordé de vos, nunca lo había podido hacer, y me quise dar este gusto. ¿En qué ciudad de Colombia estás vos puntualmente? Yo estoy en un municipio. Ajá. Vivo en el campo, en una finca muy linda, en donde por arreglos con el dueño de la finca, que es un amigo de los 80 en Bogotá, vine a vivir acá porque me tuvieron en cuenta para un proyecto musical de apoyo a la niñez desamparada, junto con la comisaría de familia del pueblo de Sopó. Sopó es el municipio. A unos 60 kilómetros queda la plaza central de Sopó, a la cual acá le dicen parque. Queda a unos 60 kilómetros del centro de Bogotá. Y vivo en el campo desde hace 25 años. Mirá vos, qué lindo. ¿Y cómo fue esta decisión de irte a Colombia? La aventura. La aventura en el año 73. Porque yo estoy radicado en Colombia desde 1980. Pero en el 73 salí de viaje por Latinoamérica, llegué a Colombia, me enamoré de la gente, sobre todo en Medellín. Conseguí trabajo fácilmente con mi guitarra. Yo era estudiante de Ciencias Económicas en Buenos Aires, pero hice el servicio militar. Y cuando salí en el 73, si ustedes recuerdan, en enero, con la euforia de Cámpora, con la euforia de la libertad, de las esperanzas de la juventud, de liberación de muchas cosas, era eso lo que andaba en la mente de todos nosotros. Yo había leído el libro Las venas abiertas de América Latina, había leído el libro Flash, la trágica experiencia de la droga de un francés, Duchessois, había leído otras cosas, parte del diario del Che, y salí con el morral, como dicen acá, con la mochila y la guitarra. Llegué a Colombia, me encantó la gente, me quedé un año en Medellín, pero no me daban visa para quedarme, regresé a Argentina. Es una historia larga, con muchas variantes emocionales. Y en el 80 volví y me quedé. Conocí a la que fue mi mujer, tuvimos una hija. En fin, la vida se me fue dando aquí y aquí sigo. Jorge, ¿siempre la música fue tu método de vida? ¿Siempre la música formó parte de tu vida y tú te dedicaste plenamente a eso? Sí, me dediqué plenamente, o sea, siempre fue parte de mi vida, donde podía cantar desde chiquito, en el colegio cantaba, incluso compuse una canción al 25 de mayo una vez, era niño, en la escuela número 1 en Giles, pero nunca imaginaba, y era estudiante universitario cuando salí del país, pero interrumpí mi carrera por el servicio militar, por la aventura de hacerlo. Vos sabés que a mí en Giles me dicen el loco terreno. Sí. Y a mí el servicio militar me gustó, el servicio militar me hizo bien. ¿Por qué? ¿Qué te gustó? Aprendí muchas cosas de la disciplina militar, que es una cosa que existe en el mundo. En el mundo es muy importante la disciplina militar y la aprendí. No quiere decir que esté de acuerdo o en desacuerdo, es algo que existe y me sirvió. También hubo momentos muy feos, momentos de injusticias, de maltrato, pero no hasta el punto de vista de la tortura, ¿no? Claro. A los soldados se los grita, porque en el campo de batalla tú no le puedes decir a un soldado en una trinchera, por favor, si usted está de acuerdo, vaya y avance.
tienes que gritarle que avance. Y así te gritan todo el día. Bien, salí con esa libertad de enero del 73, recorrí, me fui para la costa, me fui para Córdoba, y ahí planeé el viaje. Y salí. Entonces, me encantó todo lo que vi y la gente en Colombia. Para responder la pregunta de Marcelo, se fue dando naturalmente. Yo nunca soñaba, no tenía en mi mente vivir de la música. Tenía en mi mente ser un profesional en economía. Pero con el tiempo descubrí que era para lo que menos servía, era para ser un profesional en economía. Era como la moda. Sobre todo por el buen ejemplo de unos amigos. Por ejemplo, el papá, un saludo para Marcelo Castaños, ¿no? Sí, lo tenemos del otro lado. No se ve en pantalla, pero está acá con nosotros. Bueno, Juan Castaños, un gran amigo de esa época. Juan me prestó el primer libro que leí de Samuelson de economía. Yo estaba entusiasmado con la teoría económica, pero qué contradicción. Era totalmente nulo para la contabilidad. ¿Pero por una cuestión de ideales o por una cuestión de dificultad de manejo de números? De ideales, porque a mí me interesaba el aspecto filosófico de la economía política. Marx y todo eso. Lord Keynes y toda esa gente. Bueno, salí del país y se fue dando. Cuando llegué a Medellín ya tenía experiencia en cantar casi todos los días en un café concierto en Lima, como telonero, digamos, de un artista principal que siempre había. Me pagaban lo que querían, era la aventura. En Medellín llegué, y a los 4 días de estar en Medellín, durmiendo en una plaza, en fin, por relaciones, quedé contratado en la Casa Gardeliana de Medellín. La Casa Gardeliana era un restaurante en donde se cantaba. Y había un grupo folclórico formado por 3 colombianos, por 2 colombianos y un argentino. Y yo fui ahí con mis canciones no mis canciones, yo sí escribía canciones, pero cantaba Serrat, interpretaba temas de Horacio Guaraní, algunos éxitos de los de Cafrune, y así se fue dando. Fue acumulando experiencia, me pagaban por eso. Vivía en Medellín alquilando un cuarto en un hotel con eso. Se fue dando. Y me entró el gustito. Y claro, cuando regresé a Argentina al año de estar en Medellín, mis padres preocupados porque yo no quería seguir la carrera, me anoté en arquitectura en La Plata porque podíamos entrar con el promedio del título de bachillerato, dar examen. Me entré en arquitectura, estuve un par de días, fui a una clase y dije, no, yo ya no sirvo para vida de estudiante. Y con Tomasito Román y Tino Miranda, los 2 se fueron, fallecieron. Con ellos 2, con su amistad y afinidad con la música y la noche y la bohemia de Buenos Aires, empecé a cantar en Buenos Aires. Mira. O sea, tenía cierta experiencia. Y fui aprendiendo de los que fueron mis maestros en esa época. Uno se llamaba, o sea, sin saber ellos que eran mis maestros, de verlos cantar. Uno se llama Tony Rigaud, gran entretenedor con canciones e historias humorísticas, y otro, Ernesto Fatur, grandioso. Y bueno, y cuánto cantor había por ahí. Entonces me metí en la noche de Buenos Aires y ahí fui saliendo, y llegó un momento en que me di cuenta que eso iba a ser la actividad, el oficio de mi vida. Y aquí estoy. Estoy en esta finca por la música.
Yo siempre pienso que me parece bastante injusto que si yo digo Jorge Terrén, todo el mundo diga la canción Mi Pueblo. Yo creo que debe haber otras composiciones tuyas también. Por lo que me contás, fuiste un cantante de covers, pero también tenés tus propias composiciones, ¿no? ¿Qué podemos contar de otras canciones que no sean Mi Pueblo, que vos hayas compuesto y que hayan tenido trascendencia? Que hicieron no acá en Giles, pero sí en Colombia, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, claro. Y cuando llegué a Colombia la segunda vez, ya cantaba en mis recitales, cantaba el 70% eran mis canciones. Ah, mira. Y las otras, a excepción de Cantares, de Serrat y Machado, que la cantaba siempre, eran de amigos míos. Uno, Hugo Raskin, y otro, Sergio Dantí, que los conocí en Buenos Aires. Canciones mías, puedes encontrar en YouTube una canción que se llama Hasta darle un beso al sol, que la puso un sonidista que me hacía el sonido, porque era el contratado por los... Yo tenía una agenda muy buena de recitales en universidades. Estaba bien encaminado. Después mi vida se derivó a otra cosa, pero siempre en la música. Hasta darle un beso al sol, la encuentras en YouTube. La buscaremos. Creo que no se titula así, pero después se explica. Y el que la puso hace muchos años en internet, y era el sonidista que grabó varios casetes míos de los conciertos. Después hay otra que puedes encontrar en YouTube, se llama Samba por la mitad. Es una canción muy importante para mí aquí en Colombia, porque gustó mucho a los mismos colombianos, porque nombro a Bogotá y a mi pueblo. Solo que mi pueblo es en Argentina cuando la escribí. Y ellos tienen pueblos aquí en Colombia y viven en Bogotá o vivían en Bogotá. Entonces, incluso la cantaron casualmente en este municipio porque un compañero mío la cantaba, Samba por la mitad. Fue grabada por dos grupos. Existe en una balada rock con la letra un poco cambiada, un grupo que se llamó Génesis de Colombia. Génesis. Y existe en la grabación de un grupo que se llama Alma de los Andes. Existe también en un disco. O sea, hablo de cosas que tienen buen sonido, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Vos sabés yo no canto mi canción. Dime. Acá en Argentina, Emilio del Guercio, que fue bajista de Almendra, tuvo un programa que se llamaba ¿Cómo lo hice?, ¿no? Donde entrevista a autores de grandes canciones de la Argentina. Y yo decía, qué bueno haber hecho un ¿Cómo lo hice? Con Jorge Terrén, ¿no? Porque leí una nota que te hicieron hace un tiempo, que vos compusiste en Mi Pueblo, vos caminabas por la calle Rawson, cruzabas el puente, sí, y ahí hay una curva. Hoy, si lo vas a ver, hay una fábrica enorme, o sea, ha capeado el paisaje completamente, ¿no? Vos ahí veías la torre de la iglesia y veías todo el paisaje de San Andrés de Giles. Nosotros estamos en un edificio que vos conocerás muy bien, donde estaba la fábrica de alfombras Dandoli Primi, en la calle San Martín, que tiene una terraza, que si vas a la terraza ves perfectamente la torre de la iglesia y la del agua, ¿no? Pero me gustaría que vos me contaras un poquito cómo fue ese momento que vos te empezaste a imaginar esa canción, que fue la que te identifica, por así decirlo, ¿no? Y que identifica a San Andrés de Giles. Yo no soy acá del pueblo y es una canción que los mismos gilenses se apropiaron totalmente y te la hacen escuchar. Sí, dicen, sí, esta es la canción de nuestro pueblo. ¿no? Generaciones que ni te conocen, quizás no saben quién la compuso, pero la cantan, ¿no? Hablamos de Mi Pueblo. Sí. Bueno, y después te cuento sobre Samba por la mitad, que la estrené en San Andrés de Giles en 1983. Ah, bien. Mi pueblo iba caminando por esa parte. Carlitos Monaco, mi querido primo, que más que primo hermano es un hermano para mí, me hizo el favor, yo le pedí que fuera a sacar las fotos del lugar, que yo se la envié a Pablo Memoli y en fin, se la envié a varios, del lugar en donde está el paisaje en que yo me imaginé las primeras frases.
Mi pueblo no tiene mar ni montañas, es un horizonte de casas no muy altas, donde solo resaltan discretas desde ahí, desde donde la veían. Claro. En la curva que da la calle Rawson ya era de tierra ahí, y dobla para el lado de la pileta 41, Sí. de la ruta 41. Sí. Es un horizonte de casas no muy altas, donde solo resaltan discretas las torres de la iglesia y la del agua. Y así sigue siendo ese paisaje. Desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Es puro campo, después todo lo demás. Hay una antena nueva que pusieron, Sí, sí, pero sí, sí. estoy hablando de unos años atrás, cuando mandé esto. Si ahora hay una construcción, no sé. Sí. Y en esos días, finales del 79 y principios del 80, no me acuerdo exactamente, en mi casa de mis padres, en la calle San Martín, frente al Colegio Nacional, la redondeé. Y a los pocos, pues a las semanas, esa canción la canté en el recital La Gran Noche de Febrero, la llamé un poco pretencioso, ¿no? La Gran Noche de Febrero, Jorge Terrén y sus amigos. En el Club Social. En el Club Social, que fue un recital muy lindo, Sí. con participantes de cantores y una cantora, la que murió lamentablemente hace unos años, la hermana de Núñez Cortés, de Lelutier, no me acuerdo el nombre en este momento, de cosas del almanaque, del almanaque de mi memoria. Está bien, está bien. Y con Sergio Dantí tenían un dúo. Y ese día la estrené, mi pueblo. Y en el comienzo del maravilloso video, que como lo extrañan mucho allá en Giles a Chertudi, en el audio que creó en pandemia, que empieza con mis palabras acerca de que yo solo quería decir: yo quiero a San Andrés de Giles, y claro, compuse esa canción y la cantamos con el público y fue inolvidable. Contame de la samba, a ver. La samba, por la mitad, se llama porque quedó sin las 2 segundas estrofas de la segunda. Mira, no se quedaron, terminaste la primera y te quedas en la primera. Sí, y solo repito el estribillo. Yo ya estaba ubicándome en Bogotá porque con la que fue mi mujer y mi hija, que tenía 1 año ya, nos vinimos, digo porque estoy hablando desde acá, a Bogotá, aunque estoy en el campo, muchos kilómetros. Y ya estaba ubicándome, se había cantado en varias tabernas, ya tenía un nombrecito que después se agrandó bastante dentro del ámbito de la noche bogotana, de las tabernas y de las universidades, no a nivel nacional. Y me llegó la noticia en diciembre de que mi papá estaba muy enfermo. Eran las proximidades de la fiesta de Navidad. En Navidad me fui a una finca de una tía que tenía una finca hermosa en el norte, en el campo, en las montañas, a unos 60 kilómetros de Bogotá, 70. Y me había quedado con mi hermana, de que como mi papá le iban a hacer unos análisis, iban a tener los resultados para el 2 de enero, una cosa así. Yo fui. En moto, me acuerdo, manejaba una moto esos días, la aventura. Hice esos kilómetros, llegué, recibí la llamada de mi hermana y mi papá estaba terminal, sin esperanzas. Entonces, ahí nomás, en esos días me enviaron un pasaje y me fui a Argentina. En esos días, yo escribí
porque iba a volver al pueblo. Empecé a fantasear con lo lindo que era, por un lado, la muerte de mi papá, sí, inminente, pero por otro lado, la alegría de volver al pueblo, a los amigos, a mi gente. Porque no había sido fácil esa época en Bogotá para mí, en Medellín. Teníamos una niña chiquita, yo era un cantor que no ganaba mucha plata. Claro. No, y tampoco había tantos medios de comunicación como hoy en día, Claro, que podemos estar haciendo Zoom, que podemos charlar con un WhatsApp. Estamos hablando de otra época totalmente para la comunicación. Sí, sí. Hablar por teléfono de Bogotá a Giles había que coordinarlo muy bien, en fin. claro. Totalmente, era así. Entonces yo escribí esos días, cuando vuelva a mi pueblo, cuando vuelva a mi pueblo, llevaré mis poemas nuevos, cantaré en los boliches y hablaré de los cielos, de este trópico loco y rumbero, porque era bien loca la noche de Bogotá. Y rumbero es la rumba. La rumba es la milonga en Argentina, ¿no? Claro. Me voy de rumba, me voy de milonga, ¿no? Claro. La rumba pesada, mucho trago, en fin, mucho trago de aguardiente. Cuando vuelva a mi pueblo, la segunda parte es les daré mis poemas nuevos, no, les daré mis abrazos ciertos a mis viejos amigos, no, les daré 1000 abrazos ciertos a mis viejos amigos que vivieron conmigo, sensateces, locuras y duelos. El duelo es porque iba a vivir junto a ellos el duelo de mi papá. Claro, tal cual. Ahí quedó. Y entonces viene el estribillo. Esta samba la tenía abandonada porque yo no cantaba zambas en esa época. Yo no cantaba folclore. Cantaba baladas y mis canciones. Entonces ya esta samba la tenía abandonada, la recojo en una tarde bogotana, crece en mí y es alegre aunque nace en la nostalgia. Se la escribo a mi pueblo pensando en un regreso y en la gran alegría que recibiré. Esa samba quedó así, porque la estrené así, no le agregué más nada. Y es samba por la mitad. Cuando regresé a Bogotá en el 83, en marzo, después del recital La Vida Continúa, en donde estrené la samba, la canté en varias tabernas y gustó mucho, sobre todo a los músicos. Y hubo 3 solistas y un grupo que la sacaron y la cantaban. Y dentro de los bares fue muy conocida. Qué linda historia. Jorge, yo te quiero agradecer que nos hayas regalado estos minutos. Fue muy, muy linda esta nota, muy interesante conocerte, conocer estos aspectos de tu vida que por ahí no conocíamos y que, bueno, sabes que estamos saliendo, claro, cuando vos te fuiste no había televisión en San Andrés de Giles, no había televisión, estamos en vivo para San Andrés de Giles, para San Antonio de Areco, para Varadero y para todas las localidades, así que tenemos una gran difusión y nos gusta difundir a nuestros artistas, a nuestros vecinos y gracias por estar ahí, en serio, te lo digo. Muchísimas gracias a ustedes, fue un momento muy emocional. Por supuesto me quedo con las ganas de seguir con ustedes en un programa especial de 7 horas. Lo vamos a hacer. Lo tenemos que hacer. Lo vamos a hacer. Y si algún día andás por acá, nos gustaría verte. Sí. Y si nosotros vamos para allá, bueno, aprovechamos también. Sí, también. Averigüé de dónde viene el nombre Mila y lo que encontré es amada por el pueblo, de origen eslavo. Mirá vos. Ay, mira, bueno, mi apellido es esloveno, mis padres me lo han puesto el nombre porque también tiene significado en mapuche y me han dicho que Mila en hebreo significa palabra. Bien. Así bueno. que me gustan todos los significados que se les va encontrando a mi nombre. Amada por el pueblo y viene como un resumen de Milena y Ludmila. Ah, mirá vos. Bueno, soy amada por el pueblo. Me ha recibido bastante bien San Andrés de Giles, así que no me quejo para nada. Nos ha comunicado bien, qué bárbaro. Gracias, Jorge, te mandamos un abrazo. Gracias por esto. Queridos amigos, están en mi corazón y a la orden, como decimos por acá, a la orden para cualquier cosa que se les ofrezca.